Muy buenas tardes a todos, sean todos ustedes bienvenidos. Tenemos el gusto y el placer de estar en el marco de las cuartas jornadas académicas de literatura de Centroamérica, que está bajo el lema de pensar Centroamérica desde su literatura. Y hoy, pues, el gusto de tener aquí a tres académicos de primer orden, una mesa de invitados de lujo. Así que le agradezco a la Universidad de San Carlos por la invitación. Que vamos a tomar el tema 150 años de mi vida, debate sobre la trayectoria literaria del Príncipe de los Cronistas, dedicado, pues, está de más decirlo, pero a uno de los, si no al mejor, a uno de los mejores escritores que ha dado Guatemala, Enrique Gómez Carrillo. Así que sean todos ustedes bienvenidos a esta mesa. Tenemos como invitados, les decía, a tres, perdón, personajes de lujo. El licenciado Jaime Barrios Carrillo, que creo que todos conocemos por sus amenísimos textos periodísticos, al escritor Luis Eduardo Rivera, orgullosamente Premio Nacional de Literatura, y a la académica doctora Dora Polácova. Sean ustedes bienvenidos entonces a esta mesa interesante que va a girar sobre Enrique Gómez Carrillo. Va a iniciar esta interesantísima jornada el licenciado Jaime Barrios Carrillo, así que yo lo invitaría a que abriera su cámara y yo procederé a leer rápidamente su hoja de vida para deleitarnos ya con su ponencia. Licenciado, muy buenas tardes, bienvenido nuevamente. Un gusto, un placer. Yo he sido un lector de sus textos periodísticos desde siempre, así que es un gusto compartir con usted en esta tarde. Jaime Barrios Carrillo es nacido en la ciudad de Guatemala en 1954, residente en la ciudad de Estocolmo, en Suecia, desde 1981. Es licenciado en Filosofía por la Universidad de Costa Rica y la Universidad de San Carlos de Guatemala, antropólogo social por la Universidad de Estocolmo, graduado en estudios latinoamericanos en la Universidad de Estocolmo y fue catedrático de la Universidad de San Carlos de Guatemala y durante 20 años coordinador de los proyectos de información Forum CID en Suecia. Es conferencista invitado en universidades de Uppsala, Estocolmo, Copenhague, Gotemburgo, Flaxo, Guatemala e Instituto Cervantes de Estocolmo. Ha realizado diversas publicaciones, entre ellas Antiensayos del año 2012, ya que se los recomiendo mucho, y representado en antologías de poesía guatemalteca y su poemario Ciudades Errantes fue considerado por el jurado del Premio Casa de las Américas en 1996. Funge también como periodista cultural, tiene una columna dominical en el periódico, que era una visita imperdible aquí en Guatemala, y escribió antes en los diarios La Hora y Siglo XXI, y es fundador y es director de la revista digital Gaceta. Así que, licenciado, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros, y el micrófono es completamente suyo para que nos deleite con su ponencia. Muchas gracias. No, gracias a ti, Rodrigo, realmente me siento muy bienvenido y sobre todo escuchando la música de introducción, al escuchar a Chalana no me dejo de emocionar porque es mi alma mater y siempre estoy muy contento de participar en cualquier actividad de la Universidad de San Carlos en donde trabajé también. Así que muchas gracias por tu amable bienvenida, Rodrigo. Eh, Bien, 150 años suena mucho, ¿no? Siglo y medio. Y a veces no es mucho. Todo depende cómo se vea y se cuenten los tiempos literarios, ¿no? Sin embargo, existe aquello de la actualidad, ¿no? Y por eso yo he escogido para esta ponencia, para esta propuesta, que es una propuesta de diálogo para el público, pero también para los colegas, para Luis Eduardo y para Dora, con el título de Enrique Gómez Carrillo, Nuestro Contemporáneo. Lo que es un poco, digamos, un desafío y que parecía una paradoja, ¿no? Celebrar los 150 años y al mismo tiempo decir que es nuestro contemporáneo. Pero es exprofeso, es a propósito, porque siguiendo la pista de nuestro escritor,
nos damos cuenta que en muchos aspectos, siendo no solo un escritor muy prolijo, con tanta obra escrita que la ha clasificado también Manuel González Martel, ¿verdad? Con 90 o 92 obras publicadas, sino también esa variedad genérica, ¿no? De crónica, novela, crítica literaria y reportajes de guerra, ¿no? Entonces es bastante amplio. Pero ¿por qué contemporáneo, no? Yo comenzaría por lo siguiente, ¿no? La marca que nosotros vemos hoy en día, o las marcas de Gómez Carrillo, a veces no se han visibilizado lo suficiente, y eso es lo que yo quisiera resaltar, como un incentivo también para que vayamos descubriendo temas en Gómez Carrillo, y sobre todo a los estudiantes, ¿verdad? Que piensen en sus trabajos, en fin, ¿verdad? Que siempre hay algo que descubrir en un clásico. Y yo le digo clásico porque Gómez Carrillo es eso, ¿no? Un escritor que siempre nos va a brindar nuevas lecturas, nuevas maneras de acercarnos. Con eso dicho, esta contemporaneidad yo quisiera relatarla directamente con aspectos de su obra muy concretos, ¿no? Lo primero es eso que hoy en día se llama autoficción, que es algo que es sumamente actual en muchos escritores de todos los ámbitos, en todas las lenguas, ¿no? La autoficción ya casi como un género literario, que combina elementos de la autobiografía y la ficción, eso es, ¿no? Donde el autor se convierte en un personaje de su propia obra, digámoslo así, dos platos, ¿no? Y a través de la autoficción, los escritores exploran sus propias experiencias, sus emociones y a menudo eh, transgrediendo la realidad o los límites entre la realidad y la imaginación, ¿no? Entonces el término autoficción es eso, ¿no? Antes de que se acuñara ese término de autoficción por el escritor francés Serge Dubrovsky, ¿verdad? Que publica una novela muy importante en el año 1977 que se llama Hijo o Fils. Bueno, Luis Eduardo me ayuda a pronunciar mejor el francés. Entonces se hablaba de la autobiografía, lo autobiográfico se hablaba, ¿no? Y esto es un tema bastante recorrido ya desde el siglo pasado, ¿no? Y se decía lo que hay de autobiográfico en una obra, o todo es autobiográfico, decían otros, ¿no? Pero ya este concepto de la autoficción dio un salto más allá, ¿no? Con esto que yo he señalado de la realidad y la ficción entrecruzándose, y esta obra de Sergei Dubrovsky, ¿no? Donde hay un narrador protagonista. Eso es muy importante, digamos, señalarlo, ¿no? Eso lo estamos viendo hoy en esa experiencia narrativa de autores como Javier Cercas, que lo doy que, como una casuística, como un ejemplo bien concreto de lo que es la autoficción hoy en día. ¿Y qué más autoficción que una novela tan leída, tan reeditada como Soldados de Salamina, donde aparece un personaje que es un periodista que se llama Javier Cercas? Ese personaje, bueno, no voy a contar toda la novela, pero es un fascinante recorrido por un reportaje supuesto que hace este personaje que se llama Javier Cercas sobre un fusilamiento de un escritor y pensador falangista, por cierto, Sánchez Ferlosio, creo que es, y que se salva de eso. Y entonces este periodista, Javier Cercas, empieza a investigarlo y hace toda una reconstrucción en buena parte con el fondo de la Guerra Civil Española, que es un tema siempre recurrente en la narrativa española. Pero aquí lo importante en esta novela de Cercas es señalar que Javier Cercas, personaje, no es el Javier Cercas autor, por más similitud que haya, aunque sea el mismo nombre, ¿no? Sino que es una creación de Javier Cercas, escritor, crea un personaje que se llama Javier Cercas.
Y seguramente hay mucho de autoficción porque él es periodista, porque él se divorció, como se divorcia. Bueno, hay toda una serie de cosas que podemos ahí jalar, ¿no? Entre lo que es ficción y lo que es puramente biográfico. Voy a dar un ejemplo guatemalteco. Eduardo Halfon, en varias de sus últimas novelas, hace realmente un manejo magistral de la autoficción, a mi modo de ver, ¿no? Sobre todo en Un hijo cualquiera, ¿no? Y también en Canción. No voy a repetir todo, pues sería muy largo, pero ahí vamos a encontrar un personaje que se llama Eduardo Halfon también, que no es el autor Eduardo Halfon. Es que ese es el punto que yo quiero resaltar, y disculpen que lo marque tanto, pero es esa diferencia entre el autor y el narrador. El autor ha creado al narrador y le ha puesto su nombre, y muchas de las experiencias que se narran, de las escenas, de la trama, seguramente es biográfica y otra no lo es biográfica, pero hay una diferencia entre autor y narrador. Por ejemplo, en Eduardo Halfon, en Un hijo cualquiera o en Canción. Vayamos a Gómez Carrillo. Esto lo estaba haciendo Gómez Carrillo hace más de 100 años prácticamente. En sus obras, en sus novelas primeras, digamos estas que se decía que eran autobiografías. Por ejemplo, Seymour Menton, cuando hace la historia crítica de la novela guatemalteca, habla de estas son novelas autobiográficas y por lo tanto él tiene dudas de que si son realmente novelas o no. Y vamos a encontrar ahí toda una serie de aspectos que muchas veces los críticos, yo me atrevo a decirlo, ¿verdad? O los comentaristas más bien, de Gómez Carrillo, siguen repitiendo ese concepto de Menton, de que es una novela autobiográfica, ¿no? Y vamos a encontrar una serie de cosas ahí que mucha gente dice, sí, pero es que ahí dice cosas que no son ciertas. Y entonces, como que la gente se va dando cuenta. Él dice que nació en la antigua. Yo nací en la muy noble ciudad. Y entonces, y él no, él nació en la ciudad de Guatemala. Eso es falso. Y van encontrando toda una serie de cosas falsas. Pero, ¿qué mayor falsedad que la ficción? ¿O qué mejor mentira mejor contada que la ficción? Es que la ficción es una mentira con forma de verdad, digamos, para decirlo así. Entonces, en esas novelas primeras de Enrique Gómez Carrillo, encontramos ya ese juego de la autoficción. Y eso me parece a mí fantástico, que lo haya hecho ya en esas novelas hace más de 100 años, ¿verdad? Claro, eh, siempre hay antecedentes, ¿verdad? Pero estas novelas son invaluables en ese aspecto, ¿no? Y hay antecedentes, por supuesto. Hay gente que dice que Dante Alighieri en su comedia es el gran pionero de la autoficción. Bueno, pero no vamos a ir tan lejos, ¿no? Pero ese es un aspecto que yo quería pues recalcar en la novelística de Gómez Carrillo. Una novelística que no ha sido realmente bien estudiada, a mi modo de ver, ¿no? Y que tiene cierta problemática cronológica, porque si bien es cierto, él empezó a escribir novelas en los 90, entre las cuales escribió las novelas, estoy hablando de 1800, ¿no? Todavía finales de siglo. Eh, Novelas inmorales, que le llama, las tres novelas inmorales, también Los 30 años de mi vida, toda esa trilogía de autoficción. Después viene un silencio novelístico que no se rompe sino casi hasta los años 20, antes de morir, con una novela magistral que se llama El Evangelio del Amor, que no es una novela de autoficción, sino que es una novela eh, de intertextualidad maravillosa, donde se plantean cosas que después han venido a plantear otros autores, incluso la cuestión esta de la fuerza del amor que hace ver al protagonista como bella, digamos, a la persona de cual está enamorado. Algo que es muy quijotesco, muy cervantino, desde el Quijote, desde la Dulcinea y a Aldonza Lorenzo, la campesina, que él la ve bella, ¿no? Pero también esa fuerza del amor y esa
capacidad, digamos, de mostrarnos cuestiones que nos hacen despertar, digamos, curiosamente, temas, ¿no? Como el tema de la descendencia, digamos, cristiana, ¿verdad? O sea que es bastante innovativo en ese caso, ¿no? Pero sí hay un silencio más o menos grande, ¿no? Entre esas novelas y la última. Eh, Gómez Carrillo, y aquí vamos a otro tema en cual yo le llamo también contemporáneo, eh, corrientemente se le llama el príncipe de los cronistas, porque así se le puso, se le acuñó esa cuestión. Y a mí me parece que es un poco cliché si no vamos un poco más profundo, es decir, pero ¿qué es la crónica, no? ¿O cuál fue esa crónica que él inauguró, digamos, él y otros, pero él a la cabeza, ¿no? Entonces, comencemos diciendo que la crónica es un género, o más bien subgénero, que se caracteriza por su naturaleza híbrida, o sea, es un sentido amplio y sincrético. Tiene una confluencia con el ensayo, pero no es ensayo, ¿no? Hay semblanza, hay descripción. Y la crónica realmente se presta mucho para la experimentación y la indagación subjetiva de cualquier temática. Esta indagación subjetiva es muy importante porque la crónica, digamos, Gómez Carriana se diferencia mucho de la crónica, digamos, clásica de, de la conquista, de la crónica de las Indias y por supuesto las crónicas de la antigüedad romana y todo eso, la crónica de la colonia, Bernal Díaz, la crónica de Bernal, ¿verdad? De todos estos cronistas de Indias que les llamaban. Donde identifica muy bien el espacio y el tiempo. No, la crónica modernistas tiene otra composición, ¿verdad? Gómez Carrillo hablaba mucho de las sensaciones, y esto no hay que olvidarlo, porque lo desarrolla en algunos libros que son libros, digamos, de teoría literaria, pero teoría literaria metida en crónicas o en ensayos, ¿no? Pero él habla de sensaciones. Y hoy en día, la crónica ha regresado realmente al periodismo, ¿no? Con una fuerza bastante grande y se habla incluso de un nuevo periodismo, ¿no? Se diferencia entonces fundamentalmente de ese periodismo objetivo que llaman, ¿no? El periodismo de investigación, ¿no? Y la crónica entonces empieza a concentrarse más en lo subjetivo nuevamente, ¿verdad? Y es muy importante entonces la vivencia, la opinión del cronista, ¿no? Esta nueva crónica que está ahorita volviendo nuevamente, porque la crónica tuvo como un silencio bastante grande, diría yo, y voy a explicar enseguida por qué. Se manifiesta hoy en día con cronistas, les llamaría fantásticos, ¿verdad? Como Martín Caparrós, por ejemplo, que habla del nuevo periodismo, Leila Guerreiro, bueno, autores. Y lo que ellos plantean es más o menos lo que, y la forma en que trabajan también, ¿verdad? Es muy similar a lo que planteaba en su momento Gómez Carrillo con esto de las sensaciones. Yo lo vi, yo lo viví, yo creo esto, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva, y este es otro tema de actualidad, a la reforma, casi revolución, le diría yo, del periodismo en lengua española que se le debe a Gómez Carrillo y que pocas veces se piensa que él también es periodista, no es solo un cronista, también hace periodismo y periodismo en el sentido más amplio, o sea, dirigir periódicos. Y el periódico más importante que él dirige es El Liberal, que era el periódico más grande, más importante de Madrid y de España en su momento.
Y Gómez Carrillo realmente hace una serie de cambios tremendos en el concepto del periodismo ahí, ¿verdad? Eh, Prácticamente introduce las encuestas, por ejemplo, ¿no? En el periódico, el uso de la entrevista, incluso él tiene un ensayo sobre la entrevista, y realiza él mismo, y lo había hecho antes, desde su llegada a París, había hecho montones de entrevistas, incluso que se convirtieron en libros, como Almas y Cerebros y otros, donde entrevistó a personas muy importantes, sensacionales, grandes nombres de su momento, desde Strindberg hasta Durdot, Verlaine, bueno, toda una gama, ¿verdad? De personajes, ¿no? eh, Clarín, bueno, no voy a repetir ahorita los nombres, se vienen uno tras de otro, pero eh, Rafael Cancinos Asens, que es un personaje muy importante, que después se va a meter con las vanguardias, con el ultraísmo, él se acerca a Gómez Carrillo y lo ve trabajar y le parece fantástico, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son los aportes centrales de Gómez Carrillo durante la dirección del Liberal? Bueno, en primer lugar, un ordenamiento diferente del periódico, con la intención de abarcar tres dimensiones básicas. Y esto es importante decirlo, ¿no? La información, que es noticias también, información, noticias. Después el debate político y cultural, que es muy importante para él, y la crítica literaria y artística, donde entra la reseña, en el cual él mismo hizo durante su vida centenares de reseñas, centenares de presentaciones, de semblanza, de bailarinas, por ejemplo, ¿verdad? De escritores. Y por último, la inclusión del entretenimiento, ¿no? Con textos novedosos y de creación literaria. Esto se ha dicho de que él lo asimiló del periodismo francés, y aquí hay que recordar, hay incluso tesis doctorales sobre esto, del papel intermediador que se le atribuye a Gómez Carrillo en, entre dos continentes culturales y lingüísticos como son el francés y el español hispanoamericano. Eh, Creo que me estoy pasando de tiempo. Yo quisiera nada más que me dijeran cuánto tiempo tengo para ir sintetizando. Gracias, licenciado. Tenemos un minuto para que pueda ir Bueno, redondeando. muy bien. Entonces, este esta intermediación que hace Gómez Carrillo lo lleva a transportar lo que él aprende en Francia fundamentalmente a una España que se había rezagado cultural y literariamente, y que eso es un poco el modernismo, pues otro tema, no lo vamos a tocar, pero en el caso del periodismo se le reconoce hoy en día a Gómez Carrillo en España, por lo menos, ¿verdad? Ese aporte revolucionario, sobre todo durante su trabajo como director del Liberal, que ya lo dije, entrevistas, encuestas y esa división que hace. Entonces ya en un minuto me quedaría muy poco, solo remarcaría que Gómez Carrillo también tiene libros de crítica literaria, ¿no? En el cual su gran interés, y dentro de esa visión de intermediador, era llevar lo novedoso de otros continentes. Él tiene un libro novedoso, muy joven, que se llama Literatura extranjera, de llevarlo a España, y también participa en traducciones. Entonces, va a estar siempre en esa intermediación. Una última cosa, alargando este minuto, ¿no? Hay un cliché también sobre Gómez Carrillo, que se le presenta como un Casanova, como un espadachín, ya los duelos, toda una serie de ideas anecdóticas que lo convierten en un personaje más que un escritor a veces, ¿no? Todo escritor famoso tiene anécdotas, por supuesto, no me voy a poner a discutir la veracidad de ellas o no, ¿verdad? Pero ese cliché de que es un Casanova o que podría llegar a pensar hoy en día, y con esto remarco esto de la importancia de la actualidad, lo contemporáneo que hay en él,
de que era un escritor sexista o dentro del patriarcado, digamos, de su momento. Y no, es todo lo contrario. Y ese señalamiento de el haber puesto a la mujer en un lugar prominente por medio de su escritura y por medio del apoyo que él da a muchas mujeres, lo convierten en un feminista, digamos, bastante temprano, digamos, sin que él se esté reconociendo con ese concepto de feminismo, pero muy crítico, digamos, del trato de darle a la mujer un trato, digamos, de sujeto secundario, ¿no? Él, al contrario, critica eso y lo podemos ver en obras como en el Japón heroico y galante, cómo habla de la mujer japonesa, cómo la mujer japonesa se está empoderando, se está liberando. También el libro sobre Rusia habla lo mismo sobre la mujer de Rusia y todos estos libros, todos estos artículos que él hace, que son cientos y no miles de crónicas sobre las mujeres escritoras, sobre las mujeres bailarinas, tanto que uno de sus biógrafos importantes, y ahí me quedo, que es Alfonso Enrico Barrientos, que tiene una obra muy interesante sobre Gómez Jarrío. Él lo señala casi como uno de los primeros feministas, casi que lo dice así, ¿verdad? Entonces, eso es importante y se confirma leyendo una obra de una de las primeras grandes feministas de América Latina, que es Aurora Cáceres, la peruana, que fue esposa de Gómez Carrillo. Y si leemos Mi vida con Gómez Carrillo, entonces ahí vamos a ver todo lo que Aurora, siendo ella una feminista, ella sí, le reconoce en cuanto al trato de igualdad, dice algunas cosas, por ejemplo, de sus eh, cuestiones estrambóticas y sus comportamientos así bastante extravalarios a veces, pero que no tienen nada que ver con cuestión de género, sino que de entrar con sombrero a la iglesia y cosas así, pero le reconoce ese gran aporte, esa cuestión de darle siempre un lugar de igualdad. ¿Verdad? Entonces, con esto termino, así como una ametralladora, presentando algunos temas. Hay más, pero debemos respetar el tiempo y tal vez tendremos oportunidad de seguir desarrollando estos temas más adelante con nuestros colegas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, licenciado Barros Carrillo, por sus reflexiones en su ponencia. Gómez Carrillo, nuestro contemporáneo. Y ahora pasaríamos con el licenciado Luis Eduardo Rivera, que leo brevemente su esbozo biográfico. Luis Eduardo Rivera nació en la ciudad de Guatemala en 1949. Es poeta, narrador, crítico literario y traductor. Realizó estudios de literatura en la Universidad de San Carlos de Guatemala y en los años 70 se marchó a México a estudiar escritura creativa en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Posteriormente se instaló en París, Francia, en donde trabajó como profesor de literatura y lengua española dentro del programa de bachillerato internacional. Y entre algunas de sus publicaciones se puede mencionar que en 1988 publicó la novela Velador de Noche, Soñador de Día, una novela imprescindible para entender, verá el sueño de todo escritor latinoamericano de hacer su vida en París, muy recomendable. Y en poesía ha publicado, entre otros títulos, Servicios Ejemplares en el año 78, Salida de Emergencia en 1988 y Poesía Prepóstuma en el año 2009. En crítica literaria tiene una colección de ensayos bajo el título de Voces Comunicantes de 1999, Tierra Adentro y Entre Tiempos del año 2003 y un libro singular, Tatologías del año 2009, que es un relumbrante diálogo entre la literatura y la plástica. Y como mencionaba yo anteriormente, en el año 2019 es galardonado con el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias, lo cual nos llena de mucho orgullo tenerlo aquí presente, licenciado Rivera. Así que le cedo la palabra, el micrófono, su ponencia a 150 años del nacimiento de Enrique Gómez Carrillo. Adelante, licenciado. Muchísimas gracias. Hola. Bueno, como han visto, ¿me escuchan? ¿Se me escucha? Sí, licenciado, se le escucha De claramente. acuerdo. Mi tema, mi ponencia, porque no es ninguna ponencia, ¿no? Es yo pensaba esto como una charla, no como una ponencia.
se titula Gómez Carrillo de ida y vuelta, porque esa es, digamos, los dos polos que tiene Gómez Carrillo. Por un lado, su vida en Guatemala, de la que podemos, digamos, ser testigos en la primera parte de su trilogía, su de autobiográfica, o sea, el despertar del alma, donde nos cuenta todas sus aventuras en su país de origen. Y bueno, fue, él muestra cómo estuvo, cómo vivió en ese país, que al final quería abandonar para seguir su evolución. Y se va de Guatemala a los, creo que son 17 años, 18 años. Se va con una beca que le consigue Rubén Darío, porque él trabajaba como redactor en el Correo de la Tarde, un periódico que le había hecho creo que era, bueno, el dictador de Paz. Y él convence a esa persona, creo que es Reina Barrios, lo convence de que es un chico súper inteligente y que tienen que becarlo. O sea, la beca que le da, creo que es Reina Barrios, es para Madrid, pero él ya tenía pensado ir a París. Madrid para él era la negación de la literatura. Era un país atrasado literariamente, conservador, reaccionario, y París representaba, ¿verdad?, la apertura. Y cierto que en ese momento París era el centro cultural, literario, artístico, donde se juntaban una serie de escritores y artistas. Y bueno, se va a París y hay que hacer un señalamiento que cuando llega a París, él ya hablaba francés, porque su madre era de origen belga. Y ellos, lógicamente, le hablan la lengua que hablamos nosotros desde que nacemos, se llama la lengua materna. O sea que ella le hablaba la lengua desde pequeña, y cuando llegó a Madrid, ya hablaba francés. O sea, y escribía francés. Es decir, que eso le sirvió a él para integrarse dentro del medio literario francés. Y tuvo la excelente idea, ahí ves el genio de Gómez Carrillo, de cómo podía introducirse en el medio literario francés. Entonces, hace una serie de entrevistas a grandes escritores. Poco a poco, y así se introduce en el medio literario parisino. Este libro, que se llama Esquisse, que era incluso el título, Esquisse, era un título francés. Lo publican en España, en Madrid, y tiene una repercusión increíble. Nunca se había escrito una prosa así. Era un pequeño librito, ¿no? Yo creo que no llega a las 100 páginas, pero deslumbra su manera de escribir. E incluso cuenta uno de sus biógrafos que lo iban a visitar al hotel donde estaba, y pensaban que iba a salir, era un señor, un finquero millonario, grande, o sea, que culto, y de repente venga un muchachito, que en la época tenía 21, 22 años. ¿Sí? Y
esa fue su entrada dentro del medio literario español. Y, y así a lo largo de toda su vida literaria, los dos polos que se juegan en Europa para él es París y Madrid. París y Madrid, fuera de los viajes que hizo, la cantidad de viajes que hizo, ¿no? Pero donde él era desarrollaba su trabajo literario, era en París y en Madrid. Así, de esa manera eh, publicó muchos, prácticamente todos sus libros en editoriales madrileñas, y que luego al final de su vida se juntaron en una colección de obras completas que tiene 25 volúmenes, lo que es muy poco para en relación a todo lo que escribió. Y bueno, esto en cuanto a su vida en Europa. Se sale de Guatemala, llega a Europa, llega a Madrid, después se va a París, porque al final le quita la beca, porque él no tenía que ir a París, tenía que ir a Madrid. Y entonces, años después, él regresa a Guatemala y logra que le den ¿cómo se llama? El consulado de Guatemala, creo que no sé dónde, es en París al final, ¿no? Pero que eran varios consulados los que aglutinaba a París. Y es el que le concede ese consulado, es Estrada Cabrera. Y lo que representa ahora Estrada Cabrera, es otra idea. O sea que ¿cómo se llama? Una de esas manchas, podría decir, de su vida es ese que lo han ya tratado de oportunista, porque se, se acercó a un sátrapa para poder tener esa entrada de dinero ¿cómo se llama? Del consulado. Pero la cuestión es que, ¿quién no hacía eso de todos los modernistas? La mayoría de modernistas vivían de consulados o de representaciones eh, consulares o de otros de sus países. Y en muchos países de América Latina habían sátrapas. O sea, que él no era el único que hizo eso, ¿no? Y lo hizo precisamente porque él no venía no era millonario, no venía tus padres no tenían fincas, no tenían nada, era un clase media. Y tuvo que ver cómo se les arreglaba para vivir en París. Y ya instalado en París, empezó a hacer un trabajo cultural, periodístico, de primer nivel. Ya para eso le sirvió, eso ya se sirvió de modo vivendi. Y, y no sé si, creo que no dejó el consulado hasta más tarde. Entonces, esa es una de las razones por las que los guatemaltecos no han, ¿cómo se llama? No lo aceptan completamente. O sea, y por eso es que es mi tema así, Guatemala y París y de vuelta. Eh, cuando eh, cuando en Madrid, perdón, en París, él, muy joven, él entra a trabajar en una famosa editorial Garnier y crea una colección de literatura en español en una editorial francesa. Y ahí publican Antonio Machado y publican una cantidad de autores importantes de España, y gracias a él. Y, y luego escribe una cantidad de libros que ya conocemos, ¿no? Que es de Japón y que son producto de sus viajes, de sus múltiples viajes
que hizo a Asia, a Oriente, a otros países de Europa, a Rusia. Yo he escrito el prólogo del libro La Rusia actual. Como es un dechado de periodismo cultural y de periodismo en todo sentido, de reportaje periodístico. Él llega a, a, a Rusia con el director del Liberal, que en ese momento era lo que podría decirse hoy El País, un periódico, digamos, centroizquierda, y realiza una, 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 una cantidad de entrevistas a obreros, a intelectuales, incluso hasta policías. El que lo recibe es el director de la policía, y su capacidad social, pues eso, lo hace, se lo gana, y él le da la posibilidad de que haga todo ese tipo de entrevistas para crear su reportaje que se llamó La Rusia actual. Eh, Ahí, en ese reportaje, él mezcla la estadística, mezcla la entrevista, que era en ese era destacada sobre todos, y el análisis político. O sea, los que han tratado de reaccionario a Gómez Carrillo deberían leer este libro. Este es un libro revolucionario en el buen sentido de la palabra, porque hace conocer a la gente de lengua española, y no solo lengua española, porque el libro fue traducido al inglés y al francés, hace conocer la miseria de los rusos, dicha por exiliados rusos en Francia, dicha por militantes políticos de Rusia, y una serie de gente. Bueno, y así escribe su trabajo como periodista, es leído, conocido en todo el mundo. Ahora, ¿qué es Gómez Carrillo? Sin la menor duda, es el primer escritor universal que tiene Guatemala. Y además, no, eh, puedo decir que era un genio, que escribió 80 y pico libros y murió a los 53 años. ¿Qué escritor puedes decir que escribió tantos libros? Bueno, era su trabajo. Él era periodista y todo el tiempo estaba, y además es uno de, perdón, es uno de los pocos escritores que vivió de su pluma, de su tiempo. Vivir en una pluma en aquella época es prácticamente imposible. Son algunos que podían, españoles, que se daban el lujo ¿cómo se llama?, de publicar para editoriales y todo, pero un guatemalteco, imagínense. Un guatemalteco que era respetado por aquí y por allá, eh, eh, vivir de su pluma era un sueño, y lo hizo. Eh, bueno, eh, él, volviendo al tema de Guatemala y París, él volvió 2 veces a Guatemala, y parece que le hicieron el vacío. Él quería crear algo y trató de crear una revista o una editorial o algo así, y no lo dejaron. Tuvo que volver a Francia. Y es de esa manera como lo han tratado desde prácticamente sus inicios los guatemaltecos. Hay que recordar que cuando tenía 17 años, escribió en el periódico La Correa de la Tarde, de Rubén Darío, un artículo contra Pepe Mía. Y en ese tiempo,
escribir algo sobre Pepe Mía, que era el escritor emblemático de Guatemala, y no solo Guatemala, Centroamérica, era ya un atentado contra, contra, contra la nacionalidad guatemalteca, la cultura guatemalteca, ¿no? Me parece que salió una vez que entró al Teatro de Colón con eh, su tío, creo, que era escritor también. Lo silbaron, lo maltrataron, lo insultaron. O sea, y así, de esa manera, era como lo trataban en Guatemala. Y también hay que decir que ese artículo que escribió sobre Pepe Mía es un revelador también de su personalidad. Él fue siempre, ¿cómo dije? ¿Cómo dices? Un provocador, en el buen sentido de la palabra. O sea, él siempre iba más lejos, más lejos. O sea, y esto no lo, podía, no lo podía hacer un país tan conservador como Guatemala. Y bueno, una de las razones por eso fue que él se decidió a irse y se fue. Y esa es la manera como los guatemaltecos lo han tratado desde, desde siempre. O sea, que les digo, se fue de Guatemala porque casi no podía publicarlo. Eh, era muy mal visto en medios literarios. Un muchachito que había osado escribir contra el gran autor guatemalteco. Y luego, pues, eh, durante sus años de estudiante, fue un alumno muy rebelde, extremadamente rebelde. Incluso que los profesores le llamaban calamidad, un poco para nombrar su personalidad desde pequeño, ¿no? Y cuando llegó a Francia, es como que se encontrara en su ambiente. Se les arregló como pez en el agua, como a nadie se ha arreglado. O sea, yo pienso que algún día debería hacerse una película sobre su vida. No ha habido un solo escritor, probablemente de Latinoamérica, de toda Latinoamérica, en este tiempo, que haya sido tan leído y que se haya relacionado tanto con los intelectuales franceses y europeos como Gómez Carrillo. Es un d'Artagnan de la literatura. Eh, eh, Incluso se ha dicho que los viajes que hizo, porque eso es otra cosa que señalar, era de una inquietud, lo que decía, que viajó por todos lados. Y cada viaje que hacía, escribía una crónica. Esas crónicas que leía a la gente con pasión. Sí. En aquel tiempo no había cine, lo único que había teatro. Sí, entonces la gente se enteraba de los viajes. No habían barcos que tardaban meses, ¿no? Habían aviones. Entonces la gente leía las crónicas, o sea, hacía soñar a los lectores. Y, bueno, eh, eh, esto es, bueno, esto es en resumen un poco lo que es él. Yo quiero hablar de él y su recepción en Guatemala y en Francia. Eh, 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 en Francia, publicó, en España publicó prácticamente toda su obra. Francia publicó traducciones desde su obra. Fue un excelente ¿cómo se dice? Um, reportero de guerra. Se iba al frente, en la Primera Guerra Mundial, él se fue al frente de batalla y desde ahí escribía sus crónicas. Esas se fueron publicadas en 5 libros que hizo.
Vean ustedes la riqueza, la fecundidad del tipo, ¿no? 5 libros sacó de sus crónicas del frente de batalla, donde se le pasaban las balas por aquí y por allá y él escribiendo, ¿no? Y su, su trabajo como cronista es muy variado, muy variado. O sea, está esas crónicas de reportajes, y están las, sus viajes, los viajes que hizo. Eh, bueno, al correr de los años, cuando murió, en 1927, creo, no, eh, ya se quedó sin se publicó poco su obra. Empezó a bajar porque la crónica ya no se leía, ya había pasado otras cosas, era la novela, y otros géneros literarios, sobre todo la novela, que habían suplantado la cuestión de la crónica. Y con el correr del tiempo, él fue un poco olvidado en ese sentido. De vez en cuando se publicaba un libro suyo, pero eh, es por una razón por la que él pensaba que, bueno, que ese ya pasó de moda, ya no es esto. No es cierto. Hay que leerlo para darse cuenta de la actualidad que tiene. El libro que yo les decía, la, la, este, la Rusia actual, que no sé dónde lo tengo, es este. Este es el que lo publicó el editorial Cultura hace varios años, eh, la Cultura y él, a sociedad de Gómez Carrillo, que dirigen 2 o 3 personas heroicas. Eso es lo que se ha conocido, los tratan de hacerlo conocer, pero es muy difícil. Los guatemaltecos somos demasiado, ¿cómo se llama? Nacionalistas, y como Gómez Carrillo prácticamente no menciona a Guatemala en sus, en sus crónicas, entonces le han hecho el vacío, eh, sobre todo en aquel tiempo, porque en aquel tiempo él era lo que podía decirse un hombre de izquierda, era un liberal y un hombre con ideas muy avanzadas en su tiempo, que luego de la Segunda Guerra Mundial, con el arribo, seguimos la difusión del marxismo, eh, ya él pasó a ser a un segundo orden, ¿no? O sea, el marxismo tenía otra manera de analizar las cosas. Y fue catalogado como un superficial, que escribía cosas sobre los bulevares, esto y el otro. Este, eh, eh, Mariátegui, el gran ensayista peruano, le ha criticado. Incluso César Vallejo le hizo una entrevista y lo encuentra ya viejo, ya enfermo, lo describe como alguien ya en decadencia, decrépito. Y es cierto, ya estaba mal, pues, estaba muy enfermo. Y Mariátegui hace una especie de crítica muy negativa de sus libros de crónicas. Y eso ha pegado mucho, sobre todo dentro de nuestra para decir, izquierda guatemalteca, ¿no? Pues, no son izquierda guatemalteca en general. Y le han dado esta denominación de escritor superficial y ya del pasado de moda, y, sobre todo en Guatemala. Nosotros los guatemaltecos somos en general muy conservadores, muy conservadores. Y alguien que ha influido mucho en ¿cómo se llama? Historia negra de Gómez Carrillo, ha sido uno de nuestros mejores poetas,
Luis Cardoso de Aragón, o sea, la pone por los suelos en, eh, en su libro, no, no sé qué de caballerías, El Río, novela de caballerías. Le dedica varias páginas para prácticamente pone partino, como dicen los españoles, los mexicanos, ¿no? Y también antes en Guatemala la línea de su mano. Cosa extraña, porque cuando estaba en, en, en Francia, él era muchachito, pues un jovencito de 20 años, y le dedica su primer libro a Gómez Carrillo. Luego se voltea y lo critica mucho, ¿no? Se sabe qué pasó ahí. Y al final se volvió prácticamente su enemigo. Y sabes que cada vez que él habla sobre él, lo habla de una manera despectiva. Sin embargo, alguien que lo respeta muchísimo es Tito Monterroso. Admiraba mucho su prosa. Y otro que cuenta una historia increíble, José Emilio Pacheco, que dice que estaba en los Estados Unidos, en una universidad, en la biblioteca de una universidad, y estaba trabajando sobre no sé qué autor, y de repente ve en los estantes la obra de Gómez Carrillo, y le dice, ese escritor que tanto han hablado mal de él, le dio curiosidad de ver por qué. Entonces saca el libro, y eran como las 11 de la noche. Dice, terminó el libro a las 3 de la mañana en la biblioteca. Y, y, y no más, tuvo que esperar de que abriera la biblioteca porque estaba tan apasionado por lo que había leído, por la prosa de Gómez Carrillo, que no se dio cuenta del tiempo. Y eso es Gómez Carrillo. Lo que pasa es que hay que leerlo. Simplemente hay que leerlo. No sé, hay que dejar de lado los clichés y todo lo que le las críticas que le han hecho son totalmente injustas. O sea, hay que reivindicarlo. Eso es lo que dice Luis Alberto Sánchez, un gran crítico peruano que escribió varios tomos de, de autores latinoamericanos que le puso hombres representativos, y en esos está José Abrate Montújar, Irizarry, Arévalo Martínez, ¿quién más? Y Gómez Carrillo. Y a Gómez Carrillo dice que él estuvo vino a Guatemala porque no se encontraban mucho, casi no se encontraban los libros de Gómez Carrillo, en España sobre todo, se encontraban ahí. Y vino a Guatemala para ver si podía encontrar libros. Se encontró que era el lugar de menos libros se encontraban de Gómez Carrillo. Nadie los leía, ni su hermano. O sea, y dice, algo le faltó, dice, el apoyo de su país. Hablando de Gómez, de, de Rubén Darío, por ejemplo, ¿no? Que Gómez Rubén Darío, los nicaragüenses los ponen por los cielos. Al contrario, que Gómez Carrillo los pone por la tierra, por debajo. No es lo mismo. No es la misma manera de tratar a sus autores, ¿cómo se llama? Los nicaragüenses están orgullosísimos de su gran poeta. Es el poeta que transformó la música del español, pero también está el otro, el que transformó la música música de la poesía, fue Rubén Darío. El que transformó la música de la prosa fue Enrique Gómez Carrillo. Y para eso voy a leer una cosita ¿cómo se llama? Eh, eh, encontré un artículo que le dedican de un autor, no sé si es un autor o una autora, creo.
se llama Liliana Pavlovic, donde habla de su participación, bueno, de periodística, como periodista, y él en la sección que tenía en el Mercure de France, que era la revista más leída en aquel tiempo en Francia, de vanguardia se puede decir, él hizo él sostuvo esa crónica durante mucho tiempo y hizo les envió a los escritores españoles un cuestionario que decía: ¿cree usted que existe una nueva... Perdón. Un momentito, por favor. ¿Cree usted que existe una nueva literatura o una nueva tendencia intelectual y artística? Y luego, la 2. ¿Qué idea tiene usted de lo que se llama modernismo? ¿Quiénes son entre los modernistas los que usted prefiere? La 4 dice: en pocas palabras, ¿qué piensa usted de la joven literatura de orientación nueva, de gusto y del porvenir inmediato de nuestras letras? Y le contestan varios, le contesta, por ejemplo, Unamuno y otros, pero dice que el que le hace una explicación más concreta es Manuel Machado, hermano de Antonio Machado. Y voy a leerla, dice: y ahora perdone la publicidad que le voy a hacer, pero la verdad pasa antes que la conveniencia. Dice: las primeras crónicas y relatos suyos que se leyeron en Madrid fueron la revelación de un nuevo renacimiento de la lengua. Ágil, sencilla, alada, su prosa mostró a los lectores que el castellano puede saltar, correr, fluido y ligero, en frases admirables, rítmicas y dotadas libre de las formas clásicas, de acuerdo a nuestros estados de alma, de ánimo y a la moderna con cerebralidades. Usted fue el primero y muchos lo han seguido. Unos unos al pie de la letra, otros sin copiarle, todos admirándole. Y bueno, eso es lo que, no sé si me estoy pasando. Gracias, licenciado Rivera. Sí, me voy a ver en la penosa necesidad de interrumpirlo y pedirle que si tiene algunas otras ideas, que las deje ahí pendientes para la ronda de discusiones, por favor. Perfecto. Okay. Le agradezco muchísimo. Sin más dilación, entonces le daríamos la bienvenida a la doctora Dora Polácova. Muchas gracias, licenciado Rivera. Leo rápidamente su perfil biográfico. La doctora Polácova estudió Filología Hispánica en la Facultad de Letras de la Universidad Carolina en Praga, donde en el año 2007 terminó los estudios de doctorado con una tesis sobre la saga Fuga de J.B. de Gonzalo Torrente Ballester. Y desde 2011 es profesora de literatura hispanoamericana en el Instituto de Estudios Románicos de la misma facultad. Se dedica sobre todo al modernismo hispanoamericano y al género cuentístico, y desde el año 2015 es jefa de la sección hispanista del mencionado Instituto de Estudios Románicos. Doctora, bienvenida, buenas noches, y le doy la palabra para su ponencia: Aristócrata o mendigo, el artista
en las 3 novelas inmorales de Enrique Gómez Carrillo. Por favor, el micrófono es todo suyo. Bienvenida, muchas gracias. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Es un placer realmente poder participar desde Praga en una jornada sobre Gómez Carrillo, que fue mi primer encuentro con el modernismo hispanoamericano y sigue siendo un autor muy interesante para mí. Y reaccionando a las palabras anteriores, es curioso que en Praga, en la República Checa, realmente se conoce entre nuestros estudiantes a este autor y se va leyendo, lo que para mí es una gran alegría. Si me permiten, yo sí que voy a compartir una pequeña presentación para acompañar mis palabras. Espero no pasarme de tiempo. Espero que se vea todo bien. Bueno, yo he elegido este tema del artista y del arte, esta vez no en las crónicas de Gómez Carrillo, sino que me gustaría hablar un poco de sus 3 novelas inmorales, que también es una de sus obras muy interesantes. Por supuesto, todos sabemos, y ya se ha dicho, que Gómez Carrillo representa esa faceta muy cosmopolita del modernismo hispano, que creo que no debería ser olvidada, porque era un hombre de gran mundo cuyo interés por lo nuevo, por lo otro, por lo prohibido, se refleja en casi toda su obra, y realmente era un maestro de las sensaciones fugaces, ¿no? Yo creo que sus textos se parecen como, o podrían ser como una versión literaria de la pintura impresionista, y nos brindan realmente un sinfín de motivos, temas y también clichés de ese fin de siglo modernista. Y como también ya hemos oído en las ponencias anteriores, todo en realidad converge en el santuario modernista que es París, y que realmente fue la gran amada de Gómez Carrillo. Aquí me gustaría citar al ya también mencionado Rafael Cansinos Assens, que dice, cito: en el París de las rimas y de los besos formóse el genio de este raro escritor, y ahí logró esa sonrisa con que ha rejuvenecido nuestras letras y ese ritmo ligero de su prosa. Fin de cita. Bueno, a mí hoy me gustaría hablar, como ya he dicho, en breve, de la presencia del tema del arte y de los artistas en sus 3 novelas inmorales, claramente inspiradas por algunas otras novelas de fin de siglo, como Escenas de la vida bohemia de Annie Murger del año 1851 o A Rebours de Joris Karl Huysmans de 1884. Como sabemos, 3 novelas inmorales de Gómez Carrillo son fruto de su juventud. Fueron publicadas en un volumen en 1919, pero constan de 3 novelas cortas que ya aparecieron con anterioridad en la prensa. Ahí tenemos los títulos: Bohemia Sentimental de 1899, Del amor, del dolor y del vicio del año 1898 y Pobre Clown de 1900, que es una versión modificada de un texto anteriormente llamado Maravillas. Y es verdad que aunque originalmente no las escribió nuestro autor como una trilogía, forman un todo que no está unido por un personaje, sino por la atmósfera. Y también justo por la presencia recurrente del personaje del artista, que por supuesto llega a ser una obsesión de los modernistas, no solamente de Gómez Carrillo. Sabemos que los cambios bruscos del final del siglo XIX, esa entrada, ¿no?, en la modernidad, cuestiona el papel del arte de una forma muy directa y sin escrúpulos. En una época de modernización, de progreso técnico, del auge de las ciencias naturales, la pregunta ¿para qué sirve el arte? Se hace particularmente urgente, y las respuestas son ambiguas. Creo que en eso esa época se parece mucho a la nuestra, porque esta pregunta ¿para qué sirve el arte? Creo que también la conocemos de nuestro siglo XXI. Y es verdad que paradójicamente, pero en realidad quizá de forma lógica, los artistas buscan un sentido para el arte más allá de estas reglas utilitarias de la modernidad. O sea, tratan de demostrar que el arte es eterno, busca la perfección, es sublime, y su sentido justo se hace evidente
ahí donde la sociedad moderna fracasa y donde su valoración de la razón no es suficiente, ¿no? Sabemos que los artistas de fin de siglo intentan demostrar que cuantas más respuestas parece ofrecer el progreso moderno, más preguntas surgen. Por eso existe el arte y el artista como profeta, mediador, intérprete, o sea, alguien que traduce los significados ocultos, los enigmas del universo. Aquí recordemos ese verso famoso, ¿no?, de Rubén Darío, Torres de Dios, poetas. Pero es verdad que al mismo tiempo este arte sublime no proporciona los medios de subsistencia casi para nadie. El artista es pobre, tiene hambre y para sobrevivir debe muy a menudo abandonar sus principios, retirarse de las posiciones de nobleza y perfección, en fin, venderse. Entonces, de estas contradicciones, a menudo dolorosamente experimentadas, surgen estas preguntas que recorren como un hilo rojo la mayoría de los textos modernistas. Y es verdad que aparecen tanto en novelas como en cuentos, recordemos Azul de Darío, o en poemas. O sea, ¿para qué sirve el arte? ¿Qué precio tiene el talento, la poesía? Etcétera, etcétera. Esta doble cara del arte y su percepción por los propios artistas y, por supuesto, por la sociedad, conduce a un chocante paralelismo, ¿no?, entre el artista y la prostituta, que además es otro de los personajes favoritos de la literatura finisecular. Aquí me gustaría citar, y lo ven en la pantalla, algunos versos de un poema prototípico de este tema, esta vez del modernista Manuel Machado, titulado Antífona. Y ahí en unas estrofas dice el poeta: va, yo sé que los mismos que nos adoran en el fondo nos guardan igual desprecio, y justas son las voces que nos desdoran. Lo que vendemos ambos no tiene precio. Crucemos nuestra calle de amargura, levantadas las frentes, juntas las manos. Ven tú conmigo, reina de la hermosura, hetairas y poetas, somos hermanos. Creo que sobre todo ese verso de que lo que vendemos ambos no tiene precio, justo se ve plasmado en tantos textos modernistas y también justo en las 3 novelas inmorales de nuestro autor guatemalteco. Estas obras de Gómez Carrillo ocurren en París, ¿no?, en un París que no se nos muestra como una ciudad real, sino más bien como una patria de bohemios, artistas, y justo nos introducen en el mundo de los actores, cómicos, bailarinas, cantantes y de los escritores principiantes. Los artistas aparecen en todas estas novelas, pero la problemática del arte está tematizada sobre todo en Bohemia Sentimental y Pobre Clown. Entonces justo me gustaría detenerme unos momentos en estos dos textos. La trama de Bohemia Sentimental en realidad es muy simple. Tenemos a 2 jóvenes amigos, Luis y Luciano, que son pobres escritores que justo tratan de buscarse su sitio en ese mundo, en esa comunidad literaria e intelectual. Por otra parte, tenemos al rico René Durán, que compra obras literarias y las publica como si fueran suyas, y tiene una novia que es actriz, Violeta, que se enamora poco a poco de Luciano y abandona el lujo y el teatro para compartir con Luciano la precaria y modesta existencia de un artista. O sea, aquí tenemos ese tema del artista y del arte en la modernidad de una forma muy concentrada, porque Luciano, Luis y René Durán encarnan actitudes diferentes ante el arte, el talento y la riqueza. Los 2 jóvenes sueñan con que algún día podrán vivir de su arte. De momento solo tienen hambre y no tienen ningún dinero. Ahí tenemos una cita que justo dice Luciano, y cito: pregúntale a tu estómago y te responderá qué es la hora del hambre. Pregúntale a tu bolsillo y te responderá qué es la hora de la miseria. Fin de cita. Esta situación les colocará ante una prueba dura de carácter. René Durán, en cambio, no tiene ningunos escrúpulos morales. Cuando compra una obra de arte, puede presumir de ser artista e incluso puede decir: los pobres artistas tienen que comer gracias a mí.
Qué irónicas suenan sus palabras, y otra vez cito, nosotros los artistas tenemos el deber sagrado de no escuchar los consejos embrutecedores que nos da la burguesía. Fin de cita. Él es el prototipo de ese burgués sin talento, pero con dinero. Durán hace esta clase de oferta a Luciano, y este vacila, es un momento importante de la obra. No sabe ni siquiera qué responder a la pregunta de su amigo Luis, quien le dice ¿qué te importa sacrificar un drama? Luciano al final se rinde a la tentación del dinero, mas está claro que no se trata solo de un drama, se trata de cruzar esa frontera entre la dignidad del artista y su servidumbre material. Si el arte se puede vender a cualquiera, no deja de ser arte. Es en realidad la pregunta, ¿no?, que está entre líneas de esta novela. Además, Gómez Carrillo utiliza el típico paralelismo finisecular que hemos visto en Antífona de Machado. El destino del artista y de la prostituta es muy parecido. Aquí tenemos esa otra cita que está en la pantalla. Viven igual que nosotros, vendiendo belleza, haciendo sentir, excitando los sentidos. Sus cuerpos proporcionan tantas sensaciones estéticas como nuestros libros y tienen la ventaja de producirlas directamente. Nosotros escribimos todo un poema para hacer ver un torso desnudo y causar placer. Ellas no tienen más que desabrocharse para obtener el mismo efecto. Fin de cita. Es lo que apunta con tono amargo e irónico Luciano. Además, no olvidemos que el papel del artista no se limita a los hombres. En las novelas de Gómez Carrillo también las mujeres cobran protagonismo, como también ya se ha dicho. Las mujeres pertenecen también al mundo del arte, aunque no sean escritoras, eso sí que hay que decirlo. Gómez Carrillo les otorga más bien el papel de bailarinas, cantantes, en fin, roles que se asocian con el atractivo femenino, lo sensual y lo erótico. La mujer finisecular cobra protagonismo, pero sobre todo desde la perspectiva masculina y a través de algunos estereotipos de la época. Pero las artistas, por supuesto, son más libres que las mujeres burguesas. Se ganan la vida, son independientes hasta cierto punto, deciden con qué hombre salir, etc. Forman toda una gama de tipos, desde esa mujer frágil hasta la famosa mujer fatal del fin de siglo. Y justo Violeta se mueve entre estos dos polos, aprovecha su capacidad de seducir, su belleza, no obstante, desea ser admirada por su talento e inteligencia. Y aquí cito: los elogios a su ingenio, a su cultura, a su elegancia, a su modo de expresarse, a todo lo que había en ella de artificial, en suma, halagábanla 1000 veces más que los elogios a sus encantos naturales. Fin de cita. O sea, Violeta es sensual, su concepto del amor es muy carnal, pero también cree profundamente en el amor puro y en el arte puro, y por eso se enamora de Luciano y está dispuesta a compartir con él la vida de un pobre escritor. Sin embargo, por supuesto, la novela Bohemia Sentimental no nos muestra cuánto tiempo durará este amor, ni cuál será finalmente la relación de Luciano con el arte. Para ir a lo último, a la tercera novela de las 3 novelas inmorales. En Pobre Clown, Gómez Carrillo nos lleva a otro escenario, pero también estamos en París, nos lleva al cabaret que se llama Maravillas. Lo que se ofrece ahí es diversión, es, según algunos, arte, pero las cuestiones de armonía, pureza o belleza trascendental no tienen sentido. Se trata de atraer a los espectadores con canciones obscenas y cuerpos femeninos semidesnudos. Sin embargo, su jefe, Ernesto del Rocario, hombre de muchos nombres y profesiones, se considera un artista, un mecenas, que como un padre severo pero justo apoya el talento y el arte. Su juego a ser artista tiene más de teatral que de sincero y parece como si fuera una de las actuaciones en el escenario de su local. No obstante, el éxito, tanto material como ante el público, lo tiene asegurado. Él no vive en una buhardilla y no se pregunta qué va a comer mañana como Luciano en Bohemia Sentimental. Estamos otra vez en un mundo de bailarinas, de payasos, y justo tenemos aquí a
mujer prototipo de mujer fatal que se llama Ofelia, pero de ella no voy a hablar hoy. Lo último que quiero mencionar es que justo uno de los personajes creo que más trabajados, más ambiguos de Gómez Carrillo, de su novelística, es este payaso, este clown Ripert que aparece en esta novela. Porque él es ese típico payaso triste. Su vida es trágica. Anteriormente había sido un gimnasta de mucha fama, las mujeres solían admirarlo por su cuerpo perfecto, pero un accidente cambia su destino y ya puede ser solo payaso. Y habla de la triste gloria de hacer reír cuando él quisiera en realidad llorar. O sea, él también representa una cara dolorosa, trágica del mundo artístico. Entonces, ese adjetivo de pobre clown, creo que es un adjetivo que podríamos aplicar a todos los artistas de Gómez Carrillo. Son pobres económicamente y suelen ser pobres también por su vida triste, melancólica, por su destino de mendigos en la sociedad moderna. A pesar de ello, conservan su fe en la utilidad del arte. Aunque los demás digan que es inútil, quieren cultivarlo a pesar de todo. El sueño de la armonía modernista se plasma incluso en estas novelitas del guatemalteco, muchas veces consideradas meros juegos juveniles. Las preocupaciones modernistas están muy presentes y la respuesta a la pregunta del título de mi breve ponencia, aristócratas o mendigos, podríamos decir que las dos mitades son válidas. Los artistas de fin de siglo son aristócratas y son mendigos. Y su papel es justo una de las muchas ambigüedades del modernismo o del fin de siglo. Gracias por su atención. Doctora Poláková, muchísimas gracias por su intervención. Sumamente interesante tu aproximación a la figura de Enrique Gómez Carrillo desde sus novelas inmorales. Pasaríamos ahorita a el pedido de preguntas. Solo yo quisiera hacer, si me lo permiten, un pequeñísimo resumen, un vistazo así como muy rápido para repasar los temas principales. Por ejemplo, el licenciado Barros Carrillo subrayaba digamos, la característica propia de la literatura de Enrique Gómez Carrillo, de enfocarse en las sensaciones, casi coincidiendo con la doctora Poláková, de que casi se podría hablar de su literatura, es en realidad un impresionismo literario, ¿verdad? Otra de las ideas interesantes es que señalaba el licenciado Barros Carrillo, era la intermediación o el papel de intermediador cultural que jugó Enrique Gómez Carrillo, traduciendo literatura en español al francés y viceversa, y dando a conocer a otros autores. Les pedía perdón a los ponentes que abrieran su cámara para poder empezar el diálogo y vernos ahí, pues todos nuestros rostros. Luego el licenciado Rivera habló también en su ponencia sumamente interesante sobre el tema de París, ¿verdad? Y esa visión de la ciudad luz que atraía tanto a los intelectuales, y de eso quisiera yo hacerle una pregunta a posteriori, y también una faceta muy importante que creo yo que es tal vez la menos valorada de Enrique Gómez Carrillo, y es la de ese periodista que no solo es un espectador de su tiempo, sino que también investiga, estudia, entrevista, es decir, sus libros de crónicas son en realidad producto de reflexión y de investigación y no meras, digamos, asunciones o meros análisis superficiales como muchos lo habían criticado. Por ejemplo, se criticaba mucho o hay comentarios muy dolorosos de que Gómez Carrillo no viajaba a los lugares de donde escribía, sino que le contaban y él desde su casa las escribía. Era una serie de acusaciones injustas para ese escritor tan magnífico que uno lee, por ejemplo, La Grecia Eterna y solo de leerlo uno sabe que él estuvo ahí, ¿verdad? Por precisamente todas esas sensaciones que transmite en sus páginas. Luego la doctora Poláková se enfocó en esa visión cosmopolita
del escritor que llega a esta ciudad, ¿verdad? Y Luz, y que se pasea y experimenta todo ese mundo de decadencia que era la de los artistas en esa época. Y también, pues ella resaltaba, me encantó esa afirmación que hizo la doctora Polácova, de que Enrique Gómez Carrillo era un maestro de las sensaciones fugaces, ¿verdad? Nunca mejor dicho para un escritor que vivió la vida tan intensamente y se dedicó precisamente a esos temas. Ya que estamos entonces ya todos con la cámara abierta, yo quisiera lanzar 3 preguntas, una para cada uno. Empezaría con el licenciado Barrios Carrillo. Eh, Preguntándole, pareciera una pregunta obvia, pero creo yo que desde la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos es un espacio, digamos, indicado para discutirlo. Licenciado Barrios Carrillo, ¿a qué cree usted que se debe ese silencio que pesa sobre Enrique Gómez Carrillo en Guatemala, ese desinterés, ¿verdad? Y ese desconocimiento cuasi absoluto, salvo por honrosas excepciones, como este espacio de las 4ª jornadas literarias que se han dedicado a Enrique Gómez Carrillo? Bueno, era un poco el tema que estaba desarrollando Luis Eduardo. Yo creo que habría varias líneas ahí de un poco de especulación, ¿no? Porque realmente esto me merece más una investigación, pero lo primero hay que comparar el momento histórico vital de Gómez Carrillo. Es un escritor de mucho éxito en su momento, en vida, y de mucha venta, ¿no? ¿Y qué ha pasado 100 años después? ¿Por qué este escritor de alguna manera va desapareciendo? ¿Verdad? Relativamente porque también va volviendo académicamente a través de tesis doctorales, por ejemplo, en diferentes partes. Pero concretamente en Guatemala, ¿qué es lo que pasa? Mira, lo primero es algo que mencionó Luis Eduardo, ¿no? La contradicción que él tiene de clase prácticamente con la oligarquía guatemalteca. Eso yo creo que es muy importante resaltarlo porque digamos, lo finisecular en toda América Latina y en Guatemala también, aunque en escala menor, comparado con Argentina, por ejemplo, las burguesías, las élites económicas más fuertes se iban a París, ¿no? Ahora se van a Miami, pero en aquella época se iban a París las familias y permanecían meses, si no años ahí, tenían esa capacidad de hacerlo, ¿no? Los pamperos argentinos, los cafetaleros guatemaltecos. Vicente Huidobro se lleva hasta una vaca de Chile, ¿verdad? Bueno, entonces en el barco, ¿no? Pero Gómez Carrillo no llegó ahí por riqueza, llegó por otra vía, ¿no? Esas vías que ya la describió un poco Luis Eduardo, una beca, después él logró vender y vendía sus crónicas a la Liberal, a los periódicos argentinos, la Nación y La Razón, que le permitieron vivir ya como el primer escritor profesional. Eso hacía una diferencia con muchos de esos guatemaltecos que llegaron, que tenían una formación muy conservadora, ¿verdad? Muy mojigata de su país. Y estas novelas, digamos, inmorales que señala muy bien la doctora, produjeron un choque en Guatemala, ¿no? Del pederasta. O una escena, por ejemplo, el beso maldito, creo que se llama, de Ramoncillo. Esas cosas les parecen terribles, ¿verdad? Y después el affair con a Alice, ¿no? Que era novia de un doctor, creo que era Garay, bueno, que existió, pero que intenta matarse, es un poco patético todo eso, pero tenemos un testimonio escrito por Epaminondas Quintana, para mí muy cuestionable hoy en día, pero interesante, en su libro eso de la generación 1922, que él cuenta a los que están en París y que son hijos de todos estos cafetaleros, de todos estos ricos, ¿verdad? Que no veían con buenos ojos a Gómez Carrillo. Entonces hay una descripción ahí de Gómez Carrillo como un borracho, un tipo que está en un bar y llega una gitana que la describe como Raquel Meller, cosa totalmente absurda, porque ella no era, en primer lugar no era gitana, en segundo lugar, ella no llegó ahí a darle dinero a Gómez Carrillo en general. Fue Gómez Carrillo el que la llevó a París y con sus contactos logró presentarla en el Olimpia, ¿verdad? Pero bueno, entonces, pero ahí vemos ya esa maledicencia contra Gómez Carrillo que también se explotó, digamos,
más con el hecho de que Gómez Carrillo siempre fue un republicano. Él tomó, digamos, el bando, digamos, de la tradición francesa, de la libertad, la igualdad y la fraternidad, frente a el monarquismo casi confesional, digámoslo, de España, ¿verdad? Y entonces eso se ve muy claramente, por ejemplo, en su participación en el Mercure de France, por ejemplo, donde en la sección de letras españolas él hace eso que tú señalas, Rodrigo, de intermediario, pero también Francia es la democracia, digámoslo así. España es el monarquismo, ¿verdad? Y esto se hace más fuerte con la llegada de la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? Donde ya no hay república, ya pasó el carlismo y todo eso, donde Gómez Carrillo mantiene, digamos, un periodismo inspirado en lo francés, en el liberal, pero que va a tener que abandonar, digamos, prácticamente Madrid nuevamente porque se le van cerrando los espacios en la libertad de expresión que pudo haber existido por esa causa. Entonces, esto se multiplica más con la caída de la República Española en 1938 o 39, no, 38 cae, ¿no? Que ya había muerto Gómez Carrillo, pero digamos, toda esta estigmatización, ¿verdad? Fue terrible y muchos españoles tuvieron que irse a México, sobre todo, donde cumplieron un papel muy importante, otros a Argentina, pero sobre todo a México. Y, digamos, Gómez Carrillo no tenía un país que pudiera, digamos, como lo dice Luis Eduardo, responder por él, ¿verdad? Porque el franquismo, digamos, anuló una de las, o sea, no era un escritor, digamos, favorito del franquismo ni del monarquismo. Incluso él tuvo polémicas en vida con los principales representantes del periodismo monarquista, como Benigno Varela, por ejemplo, que tiene un periódico, y el mismo Pío Baroja, que le decían, ¿cómo se llama? Proprusiano o germanófilo frente a Francia, ¿no? Francia era la democracia, Alemania era el autoritarismo, España era la monarquía. Entonces, digamos, eso podría haber influido. Y por último, yo creo también algo que puso sobre la mesa Luis Eduardo, esto de que si haber trabajado como cónsul para Estrada Cabrera, mira, yo soy de la opinión que habría que hacer una revisión de Estrada Cabrera, ¿no? Que ya se ha empezado con algunas tesis que han hecho en Estados Unidos. Yo no voy a hacer una apología de la dictadura de Estrada Cabrera, la dictadura judicial y judicializar la política que está pasando en Guatemala ahora. No voy a transformar a este dictador en un demócrata, nunca lo fue, ¿no? Pero hay periodos en esta larga dictadura, ¿no? Que hay que diferenciarlo. Y dentro de estos periodos hay como te digo, algunas tesis interesantes, ¿no? que se han hecho ya en Estados Unidos, sobre todo, donde presentan el desarrollo de lo que se llama las fuerzas productivas en Guatemala, ¿no? Es decir, toda esta oligarquía cafetalera estaba en contra de Estrada Cabrera, que le permitió a la primera United Fruit Company, que no es la misma United Fruit Company que después se convirtió en el pulpo, como la describe Cardosa, sino que es el progreso, digámoslo así. Es un enclave, sí, pero con ellos llega el salario frente al siervo, frente al sistema de habilitaciones neofeudal, digámoslo así, y es ese apoyo que él obtiene de los Estados Unidos que le permite enfrentarse a la oligarquía cafetalera, pero que al final no logró mantenerse más porque toda dictadura se desgasta, vino el terremoto, bueno, no voy a hacer todo un análisis de Estrada Cabrera, pero digamos, se le estigmatizó así simplemente, ¿no? Como el representante de la dictadura, ¿no? Y eso también le ha desfavorecido. Y para terminar, es cierto, él no se desvinculó totalmente de Guatemala, eso también es un mito, ¿no? Habría que recordar
ese gran aporte para la literatura hispanoamericana, española e hispanoamericana, que es la revista Cosmópolis, ¿verdad? En la revista Cosmópolis, él invitó a escribir a escritores guatemaltecos, ¿verdad? A Baltes Jauregui, a Arzú, ¿verdad? A su mismo cuñado. Hay una serie de escritores guatemaltecos que escribieron ahí, y además él tenía una gran, digamos, relación sentimental con sus padres, ¿verdad? Él quería volver a Guatemala, no logró, murió Agustín, después murió la mamá, pero ya cuando había caído toda Cabrera y él ya estaba casado con Consuelo Suncín, estaban planeando un viaje para regresar a Guatemala. Sin embargo, era más Consuelo Suncín la que quería ir porque ella le encantaba llegar con gente famosa, y él tenía cierto temor, decía, nos van a insultar, nos van a tirar bananos, decía, yo no sé si quiera ir. Entonces te digo, ha habido esa cuestión que habría que investigarla más. Yo aquí solo tiro pistas, digamos, que podrían después investigarse más. Muchísimas gracias, licenciado. Y brevemente, una pregunta que he tenido yo desde que usted escribió un texto al respecto. ¿La casita del Mirador en Niza sobrevivió a algún inmobiliario de la ciudad? Mire, sí, yo estuve en Niza precisamente hace unos días, pero no logré verla, pero creo que Luis Eduardo la ha visto. Le podría preguntarle a él. Yo tengo entendido que existe esa casa. A mí me contó el crítico Pepe Mejía que él ha visto esa casa, ¿no? Y que es otro misterio, ¿no? Porque ahí, esto es muy interesante esa pregunta, porque hay uno de sus biógrafos, es Juan Mendoza, cuyos 2 tomos realmente son muy densos, son pesados de leer, pero hay que leer las cosas que él cuenta, porque él es un contemporáneo de Gómez Carrillo, un amigo, y a veces uno lee notas a pie de página que son más interesantes que todos los capítulos, como la entrevista que le hizo a Consuelo Suncín cuando ella pasa por Guatemala, se queda en el Hotel Palace y le va a preguntar, y ella le está diciendo, no dejo nada, cuando sí había dejado. Incluso ella viajó a Buenos Aires para arreglar asuntos de propiedades que había tenido Gómez Carrillo, y ahí conoció a Saint-Exupéry. Entonces, esta casita de Niza, que se llamaba El Mirador, por cierto, entonces, al morir él, se quedó Consuelo Suncín con ella, y al morir Saint-Exupéry, Consuelo Suncín tuvo una relación, yo no voy a especular si fue amorosa o no, pero muy cercana con su chofer jardinero, Martínez, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Fructuoso, ¿eh? Que le administraba todo, y él, hay gente que la ha entrevistado, entre ellos Pepe hace muchos años, ya murió este señor, pero había baúles con cuestiones, e incluso en algún momento yo platiqué con gente de la Asociación Gómez Carrillo, de la cual yo soy miembro, también Luis Eduardo es miembro, que me contaron que en un momento dado se planteó comprar las cosas que habían, y el gobierno de Guatemala no quiso definitivamente, porque no estoy hablando de este gobierno, eso fue hace muchos años, pero ningún gobierno se ha interesado, digamos, por eso. Pero sería bueno ver qué pasó con esos baúles, ¿verdad? Porque en esa obra tan importante que hizo Juan Manuel González Martel de clasificar todas las obras, hay algunas obras inéditas. Hay una que se llamaba Consuelo, precisamente hablando de Consuelo, que es una novela, parece, y otras. Entonces, ¿dónde están esos manuscritos, ¿no? ¿Qué pasó con esos baúles, no? Bueno, no sé, tal vez me estoy expandiendo mucho, pero a mí me llama siempre mucho la atención este tipo de pistas y de investigación que debería hacerse más. Sí, incluso se mencionaba, ¿verdad? Que había un borrador ya de sus viajes por la Provenza y que tenía también pensado un viaje a la Toscana, y hubiera sido un deleite leerlos. Pero bueno, continuando con las preguntas, licenciado Rivera, usted mencionó, ¿verdad? La idea de París, ida y vuelta. De hecho, usted tiene una novela al respecto, ¿verdad? Velador de noche, soñador de día, que es una novela que se goza uno de la primera a la última página.
pudiera otra vez parecer, digamos, en el contexto de la plática, una pregunta baladí, pero digamos en el contexto de la Facultad de Letras de la Universidad de San Carlos, usted nos podría, desde su perspectiva y desde su vivencia, contarnos un poco sobre esa idealización de París como ciudad de aspiración de los artistas y de los literatos, licenciado Rivera. Bueno, eh, em, disculpe un momentito. ¿Aló? ¿Aló, Sí, aló? se le escucha. Se me fue ¿cómo se llama? No sé qué pasó. ¿Qué pasó acá? Nosotros lo vemos y lo escuchamos, licenciado. Ah, bueno, de acuerdo. Entonces, Gracias. mire, París fue desde el siglo XVIII, XIX, fue un poco como el imán de la cultura, no solo latinoamericana, sino mundial. ¿Ah? Ahí se cruzaron una cantidad de genios literarios. O sea, pues me imagino que ese ambiente que hubo a principios del siglo, la época de la vanguardia, ha haber sido fantástico. Cuando estaba en la pintura, Modigliani, Picasso y Rivera, todos los grandes pintores, incluso llegó ¿cómo se llama Carlos, pintor guatemalteco, Carlos Mérida, estuvieron ahí, y que se juntaron. París era el centro cultural. Ahora tal vez eso es un poco menos, ¿no? Porque ya la capital cultural ya se han diferenciado. Está por un lado está Londres, por otro lado está Nueva York, y tal vez un poco Madrid, tal vez, no sé. Bueno, pero eso ahí, Gómez Carrillo, lógicamente, y teniendo un tío que era pro-francés, bueno, era su meca. Entonces, él se fue a su sueño. En París era ¿cómo se llama? El sueño en el que había pensado. Era el muchachito de 17 años que querías. Imagínense cómo era Guatemala en aquel tiempo. En una sociedad completamente conservadora y reaccionaria y católica y todo. Si todavía es así un poco, ¿no? Si no, miremos lo que está pasando ahora pues, con, con lo que está pasando en las protestas que hay, ¿no? Esa oligarquía que no permite que haya un cambio. Y ahora, imaginémonos eso hace 150 años. Era 10 veces peor. Entonces él se fue huyendo de eso. Y era su única manera de poder hacer algo. Se poder hacer, de liberarse de ese peso que para él representaba Guatemala. Otra cosa, tampoco nunca dejó de sentirse guatemalteco. Él, en una entrevista que le hace un famoso novelista, el caballero, no sé cómo le pregunta de dónde, de su nacionalidad, y dice: yo soy guatemalteco. Y siempre será guatemalteco, porque para él Guatemala era una manera un poco exótica. Para los otros, ser guatemalteco, ¿dónde está Guatemala? Entonces, o sea, nunca negó, nunca dijo soy español o soy francés. O sea, soy guatemalteco. ¿Cómo se llama? Esa animadversión que hay hacia él, y todavía existe. O sea, han tratado ¿cómo se llama? De aminorarla un poco los que han creado esta sociedad, o sea, de Gómez Carrillo.
pero yo pienso que ese es un trabajo muy duro, un trabajo muy difícil. Lo que han traducido, perdón, han publicado varios de sus libros, pero que se lean es otra cosa. Este, yo pienso que Gómez Carrillo sigue siendo un desconocido en nuestro país. No sé si eso le responde a su pregunta. Sí, licenciado, muchísimas gracias, le agradezco. Sí, ahí, como usted dice, el reto es, digamos, que se lea Gómez Carrillo y que se le valore, ¿verdad? En toda su diversidad de la obra. Estaba revisando, son 88 tomos en la edición de Mundo Latino, ¿verdad? O Y, sea, y es, ¿cómo se llama? Hay diferentes tipos de de Gómez Carrillo, ¿no? sí, diferentes, ¿verdad? El profesor ha hablado de Gómez Carrillo novelista, por ejemplo. Hay el noble Carrillo cuentista, el noble Carrillo cronista y el reportero de guerra. Y para responder a su pregunta de Niza, yo creo que no, yo estuve en Niza, pero no fui a ver la casa. Él era, no sé si se la vendió Maeterlinck, porque él era su vecino. Yo creo que no sé si era su vecino en Niza o era su vecino en París, pero alguien le vendió esa casa, a mi criterio fue Maeterlinck. Es Sí, no, pero Luis, no, la casa nunca la vendió en vida, tengo entendido, porque se la vendió a él, a Gómez Carrillo. él la compró, bueno, digamos. eso sí, sí, pero él murió siendo dueño de la casa. Sí, Incluso sí, claro. Sí, sí. Pero y que sí que existe la casa, eso le digo que no sé. Eso es lo que no sé todavía. Pepe dice que sí. Según Pepe dice que sí, que la vio, ¿no? Pero bueno. Ajá. Y tiene una crónica hermosa, ¿verdad? De mi casita de Niza, que es también Sí, claro. un deleite, ¿verdad? Absoluto de primera a última página, ¿verdad? Pues gracias, licenciado Rivera. Pasaríamos, señora doctora Polácova. Primero, pues no sé si ya se lo han dicho, pero felicitarla por su perfecto manejo del español. Ha sido también un deleite escucharla. Y doctora, usted en su ponencia mencionaba el aparecimiento, digamos, de la femme fatal, ¿verdad? En las novelas inmorales de Enrique Gómez Carrillo. Y a mí me asaltaba la duda y aprovechando su expertise, ¿verdad? En literatura modernista, la figura, digamos, de la mujer, primero como femme fatal y luego también solo como papeles secundarios que le van asignando en la literatura, ¿fue una constante de la literatura modernista o en general la mujer era, digamos, siempre manejada la imagen en este sentido? Bueno, gracias. En cuanto al español, aquí son las 2 de la mañana, o sea, yo creo que ya no soy capaz de hablar en ninguna lengua, pero en cuanto a la mujer fatal, es un tema que a mí me interesa mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, el prototipo de Salomé aparece en la literatura checa de la época, en Darío, en Oscar Wilde, en Gómez Carrillo, o sea, es alucinante, ¿no? Las versiones, además apócrifas, ¿no? Cómo los autores inventan continuaciones, por ejemplo, de la historia de Salomé. Pero en cuanto al tratamiento de la mujer, yo creo que se dan las dos cosas, ¿no? Que por una parte tenemos esa mujer creada por los escritores, por los pintores, digamos, masculinos, o sea, vistos desde su perspectiva. Y creo que en algunos textos de Gómez Carrillo esto se ve claramente, ¿no? Pero por otra parte, es la época de los primeros movimientos feministas, luchas por el voto de las mujeres. O sea que, por supuesto, lo social no es solamente como ese lado artístico. Las mujeres realmente empiezan a ganar terreno en la vida política, social, económica y empiezan a penetrar también en el arte, no solamente como objetos, como personajes, sino también como las mismas autoras, como las primeras escritoras, ¿no? Tenemos en España a las primeras escritoras que, por ejemplo, yo ahora no me acuerdo del nombre, pero hay una historia muy bonita de una escritora finisecular que cuenta que siempre tenía al lado
del papel y de su pluma, ese cesto para coser, y cuando llegaba una visita dejaba la pluma y cogía el hilo y la aguja para ostentar que ella seguía siendo ese ángel de hogar. O sea, yo creo que las dos cosas, que es la perspectiva masculina, pero ya también las mujeres como artistas verdaderas, no solamente ficticias dentro de los textos. Muchísimas gracias, doctora Polakova. Bueno, estamos ya sobre el tiempo. Queremos ser puntuales para dar paso a la siguiente actividad y no robarle más horas de sueño a la doctora Polakova. Hemos tenido a 3 conferencistas de lujo, el licenciado Jaime Barros Carrillo, el licenciado Luis Eduardo Rivera, la doctora Dora Polakova. Les agradezco muchísimo. Ha sido un verdadero deleite escucharlos. Muchísimas gracias por sus aportes, por todas sus ideas, y creo que los estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala pues quedan, ¿verdad?, invitados a explorar esas 88 tomos de sus horas completas para seguir estudiando y revalorizando a Enrique Gómez Carrillo. El mensaje es que los encuentran. Lean, sí los encuentran, lean y conozcan a Gómez Carrillo. Gómez Carrillo es un tema interesante, hay varias editoriales españolas, por ejemplo, los libros del Viento acaban de publicar un tomo de crónicas de guerras de la Primera Guerra Mundial y el Japón heroico y galante. Sí, Entonces claro. pareciera que está todavía, ¿verdad?, como en el ambiente, ¿verdad? Sí. Luego también, La- perdón, otra editorial, no tengo el nombre, pero publicó una edición hermosa, el tomo sobre Mata Hari, Ajá. que escribió también Enrique Gómez Carrillo. Entonces pareciera que hay también, digamos, un interés en Enrique Gómez Carrillo. Por último, ya para dejarlos ir y leer el diploma. Hay una hermosa edición de 30 años de mi vida También, sí. que publicó en editorial española de Sevilla. Bellísima, empastada, muy linda. Bueno, ya lo vamos a tener ahí en mente. Muchas gracias, licenciado Rivera. Y solo contarles que en el último libro de Julian Barnes, El hombre de la bata roja, es precisamente una investigación histórica alrededor del escritor que lo había mencionado la doctora Polakova, de Huysmans. Me pareció súper interesante que la investigación que hizo es tan amplia, tan interesante, que menciona a Enrique Gómez Carrillo y su larga amistad con Oscar Wilde. Entonces, digamos, pareciera que Gómez Carrillo también se niega a irse de este mundo y nos va apareciendo ahí por varios lugares. Voy a dar lectura al diploma, nuevamente agradeciéndoles a los ponentes por sus ideas. Y el diploma dice así: pensar Centroamérica desde su literatura, cuarta jornada académica de literatura centroamericana, Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades, Departamento de Letras. Otorgan diploma a el licenciado Jaime Barros Carrillo o al licenciado Luis Eduardo Rivera y a la doctora Dora Polakova por su excelente participación en el panel 150 años de mi vida, debate sobre la trayectoria literaria del Príncipe de los Cronistas, como conferencista de su ponencia titulada, y va el título de cada una de sus interesantísimas ponencias, dentro del marco de las cuartas jornadas académicas de literatura centroamericana, dedicadas al 50º de publicación del libro Poemas de la Izquierda Erótica de Ana María Rodas, y a los 75 años de publicación del libro La Ruta de su Evasión de Yolanda Oreamuno, realizadas en modalidad virtual los días lunes 16, martes 17, miércoles 18, jueves 19 y sábado 21 de octubre, con una duración de 10 horas. Guatemala, 21 de octubre del año 2023. Id y enseñad a todos. Firman el M.A. Jorge García González, coordinador general de las cuartas jornadas académicas de literatura centroamericana, la doctora Elsa Nuila Paredes, directora del Departamento de Letras, y el M.A. Santos de Jesús Dávila, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, nuestra querida Universidad de San Carlos. A todos, pues nuevamente, muchísimas gracias. Les hacemos la invitación
para que sigan conectados. El siguiente tema es una mesa alrededor de la narrativa de Ana María Rodas, ¿verdad? Nuestra infantable poetisa de los poemas de la izquierda erótica. Así que todos quedan invitados a permanecer en este conversatorio. Y pues nuevamente, licenciado Barros Carrillo, licenciado Rivera, Yo doctora quisiera, Polanco, muchísimas yo gracias. quisiera preguntarle a la señora Polakova, ¿dónde aprendió el español? Bueno, yo pasé 3 años en Madrid, pero de niña, ya hace muchísimo, y después es de toda la vida. Claro, ha ido varias veces a Madrid, ha estado, porque habla en español perfecto, ¿no? Ay, muchas gracias. Y su tesis la hizo la sostuvo en Madrid o en... No, después ya en Praga. Yo estudié en Praga y después continué ya en la facultad y sigo ahí como profesora. ¿Y se conoce a Gómez Carrillo en Praga? Bueno, yo lo conocí de estudiante y después me fui a España y continué leyendo en Granada de Erasmus como una estudiante de máster su obra, y después ya voy publicando algunos artículos. O sea, es un amor de toda la vida ya. Bueno, muchas gracias. Pero no está traducido, es una pena, no está traducido al checo, pero por ejemplo ahora una estudiante escribió justo una tesina sobre la mujer fatal en Gómez Carrillo, o sea que les gusta a los estudiantes. Claro que sí. Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Tengan una feliz noche, doctora, descanse. Muchísimas Buenas gracias noches. a todos ustedes por sus grandes ideas. Que tengan una muy feliz noche. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Muy amable, muy bien conducido el programa, realmente. Estoy muy Muchísimas contento. gracias. Descansen. Somos Humanidades.